Hola, 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 hola. Bienvenidos al primer congreso de filosofía en redes sociales, básicamente en Instagram. Así que vamos a hacer esta hermosa apertura con el profesor Leonel Luna. Ahora, en cuanto ingrese, lo invitamos para comenzar este congreso que empieza hoy y termina el domingo a la noche. 3 días seguidos con vivos de cuentas de filosofía, de historia, de psicología, todos juntos para charlar sobre la filosofía, los filósofos, las filósofas, pensadores, pensadoras argentinos. Vamos que comienza. Vamos a esperar que se sume el profe Luna. Bienvenidos una vez más a esto que vamos a ver cómo sale y ojalá sea el primero de muchos encuentros de cuentas. Somos más de 30 cuentas que coordinamos días, horarios, temas. El amigo, el amigo Leo. Saludos a todos los que se están conectando. Sí, 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 sí. Qué Señor, alegría, señor. qué alegría, Nos Juan hemos Pablo. puesto camisa los dos. ¿De qué? Camisita. Yo me la puse como a las Estamos 6 de por la más. mañana, me bajé del auto, estuve un ratito ahí y me hice un café y acá estamos. Así que hemos llegado a tiempo, Ah, siguió de largo desde las 6. hemos cumplido con la misión de organizar esto, llevarlo adelante y rogar que salga de la mejor manera. La verdad que gracias, Juan, es un gusto y lo digo de corazón. Trabajar con vos se fue generando de manera paulatina y tomó dimensiones que creo que no estaban de estar acá. Gracias a todos los que estuvieron bancando, Sí, mucha gente compartiendo, la verdad que un lindo grupete humano, las 30 y algo de cuentas, más un montón de personas que estuvieron acá haciendo el aguante y lo están haciendo ahora también, así que salud por ello. salud, con agua Sí, hoy. sí, sodita, tranqui. Eh, te estaba perdiendo un poco recién. ¿Estás bien de la señal? Sabes que te veo como un poquito pixelado y un momento como que te perdí un poco el sonido y volviste. ¿Vos me ves bien a mí? Perfecto. Bueno, bueno, sí, no sé, en un momento cuando estabas hablando, medio que te fuiste y volviste así rápido y como que no te veo con toda la calidad. Lo que Pero bueno, podrías, mira, lo que puedo hacer es, si querés, saco el wifi y pongo datos. Un segundito. como quieras. O sea, igual siempre te funcionan bien los vivos a vos, por eso me parece eh, raro. Pero bueno, No tuve, no sé si no sos vos el problema. Ahí saqué seré yo el problema siempre es el otro. el Ahí está. infierno. Bueno, bueno, se largó. A ver, filosofía argentina, ¿no? Vamos a hacer esta apertura. Nosotros tenemos mucha gente grosa, toda gente grosa, grosos, groses, ya no sé cómo conjugarlo, porque somos un montón y la verdad que haber podido coordinar entre todos es algo maravilloso y se dio. A ver, vos agradecías al principio, yo obviamente te agradezco a vos porque sos el que nos unió. Sos el que nos unió a todos. Después sí, después la organización la fuimos haciendo entre todos, pero el que empezó hace un año a hablarle cuenta por cuenta, uno por uno,
y lograr esto sos vos, Leo. Así que ahí va todo mi reconocimiento. Y después, bueno, nada, el proyecto de militar la filosofía con Jesse, eso ahí formó el grupo de WhatsApp y después de ahí se desprendió eh, los que querían participar en el Congreso, después se sumó gente, medio como que creció más de lo que esperábamos, ¿no? Sí, Porque éramos, no sé, 15 cuentas y terminamos siendo 30. incluso mucha gente se quiso sumar a último momento y lamentablemente ya estaba enviado el mail y bueno, ya habíamos tirado la convocatoria con todo lo que estábamos y fue una pena dejar a muchísimas cuentas afuera de personas que tienen Ujú, muchísima trayectoria y amplio currículum. Así que, no sé, ya a mí como que me relaja estar haciendo esto y ya que está todo en cauce y veremos cómo se da el segundo congreso. Ya pensar en eso, ¿eh? Calcular que de acá a un sí, tiempo estamos haciendo algo y, y creo que nucleó un montón de cuentas. Esto también nos ayudó un montón a todas las cuentas. Creo que en estos días todos sumamos seguidores porque fue re colectivo hacer esto. Así que ujú, esto también es parte del espíritu argentino, si es que hay algo así. Va, no sé, capaz que estoy flasheando. Mira, ahí se suma Juan Denis que me está diciendo, mira, para el año que viene, si hacemos filosofía latinoamericana, yo estoy pensando unos, unos gráficos y qué sé yo, y la verdad que uno a veces no se pone a pensar que está el otro del otro lado, incluso con ganas de colaborar, y uno ni lo conoce. Y se sumó a ujú. último momento, che, ¿te va? Sí, me va, y va a ser Barilco con Diego, y la verdad que, no sé, contento. Che, ¿hay filosofía argentina o no hay No. filosofía argentina? Me encanta ser, como parte de la organización, armar la apertura y empezar diciendo, che, no hay filosofía argentina. Entonces, la idea es armar la polémica, ¿no? Un poco a ver, eh, ¿Es, ¿qué sería? es la formación ¿Qué lo que hace sería? que vos aceptes que no la hay? ¿O realmente? Mirá, pará, ¿qué sería una filosofía local? ¿No? Pensemos un poco eso antes de meternos particularmente en la filosofía argentina, ¿no? ¿Qué sería una filosofía local? O sea, si hablamos de filosofía alemana, filosofía francesa, filosofía griega, ¿no? Por ser tres filosofías bien reconocibles, tal vez, ¿no? Cuando uno dice, bueno, esto tiene aspectos lees un tipo que no conoces y si esto tiene aspectos de la filosofía, no sé, idealista alemana, entonces lo ubicás, ¿no? Entonces, filosofía argentina, ¿no? Yo pensaba, bueno, eh, obviamente hay filósofos argentinos. Nosotros vamos a trabajar filósofos y otros filósofos, filósofas, ¿no? Filósofes y otros pensadores que me rodean también, porque, por ejemplo, no sé, ahora el primero de los encuentros ya oficiales, el de Diego Singer y Alejandro Campos, es sobre Horacio González, que es sociólogo en realidad, de formación, ¿no? Pero obviamente también toca temas de filosofía. Entonces sí, hay filósofos argentinos, pero me resulta difícil encontrar tal vez algo en común, ¿no? Y propio y genuino de la Argentina como para decir esto es filosofía argentina. Incluso leyendo, por ejemplo, ¿no? Yo te había mencionado lo del librito, estuve leyendo este libro, vamos a mostrarlo acá, que encontré esos libros que uno encuentra medio de casualidad, que ni siquiera es la tapa original, es una cartulina. Juan Adolfo Vázquez, es un tocayo mío, otro Juan Vázquez, Antología Filosófica Argentina del siglo XX, se llama, ¿no? Y solo por eso lo leíste. Y soy, claro, dije, no, este que es pariente, no sé, Juan Vázquez debe ser bueno, entonces. Eh, y ya desde el comienzo, él dice que es difícil en realidad, está bien, esto está escrito a mitad del siglo XX, ¿no? O llega hasta los años 60, creo que está escrito. A ver si tengo acá, para decirlo bien, en el 65, ahí está, 1965, ¿no?
analiza todos filósofos argentinos de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, muchos de los que vamos a tratar, Carlos Estrada, Alejandro Korn, por ejemplo. Eh, y yo veía esto de decir, bueno, ¿sobre qué temas se preocuparon? Y en su mayoría tenían que ver con temas de la época, ¿no? Temas del conocimiento, la epistemología. Encontraba filósofos a favor del positivismo, filósofos antipositivistas, la mayoría de lectores de Heidegger, que era el filósofo del momento, algunos a favor, otros en contra. Y yo decía, obviamente hay filósofos argentinos, están haciendo filosofía, hay filosofía, e incluso hay cosas originales en su pensamiento. El que vos te regalaron los libros ahora, ¿cómo es Rouges? Ujú. No Sí, me sí, sí, sale el Alberto nombre. Norquete. Alberto, ahí está. Estuve leyendo cosas de él y está muy bueno lo que pone, toda una acerca del tiempo, por ejemplo, ¿no? Tiene todas unas teorías muy buenas. Pero yo no sé si considerar a eso como filosofía propia argentina, ¿no? Esta idea que decía antes. Digo, están haciendo filosofía y nos pasa ahora, nos pasa a nosotros, nos pasa cuando uno se recibe, lo que uno ve en la facultad. Me encanta, perdón, tu taza con la bandera. Vamos Me a, encanta, vamos a bancar y vamos a pareces hacer el teatro un poco. Apu, Apu Mira, cuando quiere mostrar que es yankee y está todo vestido yankee. Este, yo y bueno, capaz y eso, y que, los temas, ¿no? yo capaz que veo, Sí. o quizás es mi interés, o quizás soy menos posmo que vos, no sé. Pero capaz que tenga que ver con la formación, no con... Digamos, yo me formé en un profesorado y después tengo muchas ganas de estar indagando en pensamiento argentino. Entonces, capaz que me pongo Ujú, a pensar, digo, no, hace mucho no chusmeaba a Morente, y Morente dice que hay definitivamente una filosofía universal y cada filósofo eh, describe el mundo o su mundo. ujú. Entonces, eh, si, si el corte de lectura es ese, bueno, listo, no hay filosofía desde ningún lado. Digamos, cada vos sos tu mundo, yo soy mi mundo. Acá estamos haciendo como un pequeño eclipse entre ambos mundos, un encuentro del mundo Vázquez y el mundo Luna. Pero hay como lineamientos quizás que, que se van dando o temáticas. Déjeme progresar, Don Vázquez. Hay una figura que es la del, vos decías el positivismo y quizás ahí tenemos que nombrar a Alberdi con las bases. Eh, Ujú, creer que el desarrollo del pensamiento es como evolutivo y las problemáticas se van desarrollando hasta una superación como si fuera cuasi darwinista. Y esto lo plantea Alberdi. Pero aparece un sujeto que es un poquito más trascendente, que es Con, y plantea no las bases, sino las nuevas bases, donde, ujú, a ver, hay más que un positivismo, hay más que un biologicismo, y es la voluntad. Entonces ahí sale con esta cuestión de la voluntad creadora y empieza a desarrollarse una idea de país y una idea de país que piensa y una idea de país que empieza a hacer raíces en filosofía. Digamos, estos tipos fueron los primeros decanos de la UBA, son tipos que abandonaron el psicoanálisis para hacer filosofía, son tipos que tradujeron a todos los otros locos que nosotros amamos o que son más universales, como Hegel, como etcétera, etcétera, Kant. Todos estos tipos los tenemos gracias a Korn y a todos esos fulanos. Coriolano ujú. Alberini es otro sujeto que trajo epistemología a la UBA, y se fueron desarrollando un montón de cosas que son por lo menos un anclaje de la filosofía más en serio en estas pampas.
Después hay otros pensadores que empiezan a hacer como anclajes de ideas. Y hay casi como ah, esto es medio literatura, pero a la vez es medio metafísica también. El mito gaucho aparece Mm, como en muchos autores. Digamos, vos tenés la idea de nación o la idea de guiar para dónde va a ir esto con el Martín Fierro. Pero esa idea termina siendo como quizás, nadie se acuerda de Hernández. Hernández tenía una clara idea política cuando pone el Martín Fierro. Pero hoy a cualquier persona vos le decís, no, dijo el Martín Fierro, ¿qué importa Hernández? Y a ver, y Hernández era político, era diputado. Entonces, ahí mm, había como una cosa. Astrada vuelve con el mito gaucho y después hay un sujeto que es quizás de los más trascendentes y muchos podrán decir, e incluso contradecirme, que es Borges, que mm, el tipo habla situado desde Europa, pero desde acá. Entonces vos tenés hasta el Aleph, que puede contemplar el universo todo, que está situado en Constitución. mm. Y aparece ese compadrito como una figura que es de acá. Entonces, ahí yo creo que empieza como a gestarse algo. Después, acá algunos me tildarán de peronista y Dios me perdone si puedo yo decirlo, ¿no? No lo soy, pero ese sujeto abre en el 49 un congreso de filosofía Ujú. y creo que ahí también empieza a darse algo que no había en Argentina. Y yo no sé si eso es un pensamiento puramente argentino, pero la idea de patria, la idea de acción, eh, incluso puede llegar a ser que la patria no exista, digamos, sí, como una cosa, como un arquetipo o un ideal, y, y vaya a saber qué es lo que sea o qué es lo que piensan las personas que dirigen este país sobre ese concepto. Pero algo a una. Entonces yo no Sí, a sé si me ver, atrevo a decir que eh, hay. Ponele lo no, más pero autóctono, perdón que te estoy como retapando, te dejé hablar y ahora te estoy tomando la pelota, pero te pido disculpas, Juan, porque te quiero. no, Eh, lo más como local se da con la filosofía de la liberación. Esto es una cosa que es típico de acá y de acá despegó. Dussel, Dri, Kusch, empiezan a pensar como una decolio- decolonizarse y va a seguir, eh, estoy grabado, dormí poco, pero esta idea de dejar de pensarnos o que nos piensen para pensarnos desde acá, yo creo que quizás eso es lo más autóctono, si se quisiera. a ver, yo creo que es importante tener una mitología local y el gaucho es parte de la mitología local. Creo que eso hace eh, la base de una cultura, de donde después van a salir determinado tipo de arte, de música, de pensamiento, de filosofía, literatura, etcétera. Eh, y tomar la figura del gaucho está buena, pero a la vez pareciera algunas cosas un poco contradictorias. Porque, por un lado, tomar a Borges, sí, está bien, te tomo que Borges escribe desde acá, escribe más que nada en sus comienzos, esos cuentos o poemas de compadritos, eh, pero cuando trata de problemas filosóficos, se la pasa citando a europeos. A ver, O pero como, sea, Spinoza, pero como Berkeley, todo, Hume. Juan, digamos, si vos
cualquiera que se dedique. A ver, Romero decía, no hay peor lugar para estudiar filosofía que Latinoamérica. Y sí, porque no tenemos el anclaje filosófico, pero también porque nosotros queremos hacer un tipo de filosofía que es espejo de lo que ya venimos haciendo o lo que otros hicieron con Bueno, nosotros. pero no solo espejo, sino que la otra parte, cuando vos hablabas de la liberación, que eso sí parece como la parte más original, no sé si Argentina, o sea, en realidad de toda Latinoamérica, eh, es también una filosofía de reacción, en realidad, porque o intentamos imitar a Europa o intentamos despegarnos totalmente de Europa, pero no podemos hacer filosofía sin Europa. Ese me parece que es el problema. O tratamos de ser lo mismo y tratar los mismos problemas, o tratamos de ser todo lo contrario, de liberarnos, es decir, no somos más colonia, pero es difícil pensar filosofía acá sin Europa de por medio. Pero ojo, tal vez no esté mal, tal vez, y tal vez la filosofía, el nombre ya es griego. Entonces, Bueno, no hay, a ver, pero en tal ese vez la sentido nosotros filosofía es hablamos algo que castellano, nació no vamos ahí. a poder despegar de... Bueno, pero no tenemos una palabra propia, seguimos usando la palabra griega, filosofía, así tal cual. Es como el fútbol, o sea, estamos jugando un juego que es inglés, bueno, acá estamos jugando un juego que es griego, o sea, que es europeo. Y lo jugamos a nuestra manera, y está bien, la manera que juega Argentina no es igual que la que juega Inglaterra, la manera que juega incluso dentro de Argentina, hay un estilo de Boca, un estilo de River, pero estamos jugando un juego inglés. Y estamos jugando un juego europeo con la filosofía, me parece un poco. Cuando hablamos de filosofía, me voy a poner a toda la gente en contra tal vez, ¿no? Pero hablamos de, rescatemos la filosofía maya, no sé, la filosofía inca, la filosofía azteca. ¿Qué filosofía eso? Yo no sé si es filosofía, o sea, hay pensamiento, obviamente. Rescatemos la manera de pensar, de la manera que tenían de concebir el tiempo, el espacio, sí, pero a veces parece como que filosofía está muy arraigado a su origen y como que si filosofía fuera eso solamente, ¿no? Y lo otro son intentos de o imitar o de separarse, ¿no? Pero no sé, yo no sé si sigue siendo. Yo me acuerdo, por ejemplo, un proyecto de investigación en el que yo iba a participar, eh, presentan el proyecto todos los años para los proyectos estos que se presentan en la UBA, los UBACIT, que suelen durar 3 años, uno tiene que presentar el proyecto, se lo aprueban, tiene un director de proyecto, bueno, dice en qué líneas va a investigar, etcétera. Este era un proyecto de epistemología. Y no se lo querían aceptar al director del proyecto porque decía que no incluía autores latinoamericanos, ¿no? Y que no incluía epistemología latinoamericana. Y él trataba de defenderse como diciendo, bueno, pero incluso esto del origen del término, yo no sé si hay una epistemología latinoamericana, ¿no? Es algo muy propio o sea, no solo de Europa, sino de Grecia, incluso los mismos europeos, podemos decir el resto, que van haciendo esto o copiando o diferenciándose de Grecia. Entonces, ¿hay filósofos argentinos? Sí, hay una filosofía, hay una cultura argentina. Bueno, también lo que pasa es que tenemos un país muy joven, un país que es mezcla de pueblos originarios, es mezcla de la gente que bajó de los barcos, como Como, dijo el como el presidente presidente hace Fernández. poco, que nosotros venimos de los barcos. eh, pero ojo, lo criticaron mucho, pero algo de cierto tiene. O sea, vos sos Luna, yo soy Vázquez, no nos llamamos con nombres de pueblos originarios nosotros. Nosotros nos llamamos con nombres españoles. Venimos de ahí también, ¿no? Entonces, no sé, me voy a poner a los 48 que están viendo en contra, ¿Ves? Ya son 47. pero bueno, Mentira, ya son estoy bajando a la 49, mira. gente. Ahí está, ahí suben, sí, ahí está, ahí vienen, vengan los libertarios. ¿No te llama la atención la cantidad de cuentas argentinas dedicadas
a esta bendita tarea? Mm. Sí, sí, pero yo no niego que haya filosofía acá. No, 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 a ver, nadie niega que hay filosofía acá, pero hay yo no sé si no es un modo genuino o natural Mm, en muchas cosas. Digamos, si vos decís, hay filosofía argentina, hay un modo de entender la filosofía que es característico de cómo pensamos acá, o ponele, tenemos menos trabas históricas que nos permiten desarrollar los temas. O no sé si es porque hay una idiosincrasia que nos hace caraduras y abordamos temas aunque quizás no lo sepamos del todo, esto mm. puede llegar a ser, pero las temáticas que hoy se tocan, no sé, a mí me parece como que hay un desarrollo nuevo del pensar filosófico y se está dando en esta zona geográfica. Digamos, si vos te pones a ver dónde están divulgando, capaz que para estos lados de Latinoamérica se divulga más que en otros lados de donde supuestamente vino la filosofía. Eso no es Mm. filosofía de... Bueno, mirá, ¿sabes qué? Pero no, pero ¿sabes qué? Cuando yo pensaba qué características, ¿no? Tiene la filosofía argentina. Y me parece que tal vez lo que estamos haciendo nosotros ahora, todos estos últimos movimientos, y que esto creció mucho, o sea, la divulgación, difusión, como quieran llamarla, de la filosofía, viene de hace rato. En redes se masificó el año pasado, la mayoría de las cuentas que participan en este congreso se crearon el año pasado. incluso este. Eh, sí, y yo pensaba, y tal vez la manera nuestra de nuestra filosofía argentina es esta, es lo que hacemos nosotros. Por ahí esto es más filosofía argentina que lo que hacía, no sé, los primeros filósofos que mencionábamos antes, primeros filósofos del siglo XX en Argentina, ¿no? Que todavía venían como continuando una línea europea. O sea, obviamente yo no voy a decir que hacer un vivo con vos, Eso los ser otros dos sea más filosofía. grosso que No, no. escribir un libro, ¿no? Que escribió, no sé, Carlos Astrada, por ejemplo. Pero por ahí digo que es más representativo de lo nuestro, ¿sí? Hay que ver igual cada libro particular, cada pensador en particular. De lo nuestro como Argentina, tal vez esto de la divulgación, yo no sé si se da tanto en otros países, como decías vos recién, pero tal vez sea sí, un rasgo nuestro, ¿no? Tal vez estemos más cerca ahora, en el siglo XXI, de una filosofía argentina mediante estas cuestiones que Porque el quizás siglo pasado. se confunde con diciendo, bueno, hacer filosofía argentina es pensarnos como argentinos. Digamos, y eso fue como, eso quizás son como oleadas políticas que nos hacen repensarnos como argentinos. Bueno, tenés la época de los 60 donde empieza a haber como un auge filosófico porque las facultades se empiezan a crear, empiezan a meter más cátedras y hay como un divague filosófico más allá de que el humanismo en esa época estaba dando vueltas por todos lados. Después tenés, cae la dictadura, viene Alfonsín con los 80, se prohíbe el rock en inglés un poco, o se empieza a dar el rock nacional, y hay como un resurgimiento de que es ser argentino. Después, bueno, vienen los 90, nadie es nada, todos somos mercancías aún. Y después hay como otra vuelta a esta idea de patria grande, argentinos, todos unidos, el Mercosur, somos hermanos y ahora no somos nada de nuevo. Eh, las crisis hacen como repensarnos. Entonces vos tenés Ujú. todo un siglo XIX y XX pensando en la acción de qué va a ser el Estado Nacional y después tenés todo un planteo ético. Digamos,
esas son las dos bases del pensamiento filosófico argentino, si es que existe, o por lo menos así uno lo ve. Hasta Jaureche, que habla del medio pelo, que analizan cómo el tipo del interior es una cosa y está la viveza criolla, después tenés a Mallea, después tenés eh, al Scalabrini Ortiz diciendo que, bueno, el hombre que está solo y espera en la calle Esmeralda y Corriente, y desde ese Tenemos, lugar cree que por puede fuera dirigir el de, país. pero tal vez por fuera de la filosofía, no, no alguien que uno diría de filosofía, pero tenemos un Roberto Arlt también, que me gusta mucho más como representante de la Argentina que Borges. Por ejemplo. Si vos me decís, El tipo de, no, pero el tipo de literatura, de escritura, vos lees a ver, pero sus capaz que nos representa más, aguafuertes. digamos, capaz que nos representa más por el lugar en donde estamos situados nosotros. Nosotros estamos en el conurbano bonaerense, un lugar medio inhóspito, distinto de lo que puede llegar a ser una calle empedrada de Esmeralda y Florida, qué sé yo, no sé. Y capaz que esos suburbios sí nos conmueven un poco más. Pero Art, que es, digamos, periodista, literato. Ni siquiera, o sea, oficia de periodista, pero no, sin haber recibido, ¿no? Sin haberse recibido. Y entonces que la Argentina siempre es este opuesto entre Florida y Boedo, entre el interior y Buenos Aires, entre la capital y el conurbano. Digamos, estamos pensando todo en Y te está categorías. cerrando Buenos Aires, pará porque te está cerrando Buenos Aires, capital conurbano, y el resto del país no tiene nada que ver. Nosotros, del conurbano, vamos a otra provincia y somos porteños, nos dicen porteños. O sea, esta peleita conurbano capital es muy de acá, pero para otra, no sé, anda a Córdoba, anda a Santa Fe, anda a Mendoza, y ahí es Ahí sos otro porteño. tipo de... Claro, ahí nosotros seríamos porteños por la generalización, y es otro tipo de, hasta, no sé, de cultura, diría, que Rosario está cerca, dice, anda a Siempre Rosario, y hablan y dicen a las 11, no dicen a las 11, ¿o no, es así. Lautaro? Eh, Ojo, pero igual, a lo que voy es que a Permiso. Roberto Art, que es mucho más simple y crudo, tal vez, en su forma de escribir, creo que trata en sus aguafuertes y en sus novelas, en sus cuentos, temas más propiamente argentinos que un tipo como Borges que trata temas más filosóficos, si querés, infinito, el tiempo, la memoria, sí, eh, pero más universales barra europeo, ¿no? E incluso te diría, ¿sabes dónde puede haber una filosofía argentina? Está muy pegada a la política, obviamente. Eh, y uno, o sea, no lo digo porque esté a favor del movimiento político, pero en el señor que vos mencionaste antes, el peronismo. El peronismo es una filosofía argentina. Esta idea del sector medio, ¿no? No somos ni capitalistas ni comunistas, somos la tercera vía, la tercera opción. Hay, yo creo que hay una originalidad ahí, este, en ese pensamiento y en traer, bueno, en todo el movimiento obrero, ¿no? En traer a la gente del llamado interior hacia la capital. A ver, Uno hay, puede estar a favor o en contra, obviamente, hay pero una, creo que hay algo ahí original argentino. hay una antropología, definitivamente. El hombre está obligado a realizar, eso es doctrina pura, y después Para lo que, nuestra amiga Peroncha, no sé quién anda. Ceci. Ah, bueno, ella, y hay mucha gente. Eh, Capaz que terminamos siendo todos y no lo sabemos, no lo sé. Eso, cada vez que contradigo a algún peronista me dice eso, sos peronista pero todavía no lo sabes, y etcétera, etcétera. A ver,
ese sujeto habla de un individualismo amoral, pero también empieza, digamos, en el 49 el tipo termina diciendo, hay un mecanismo que es este positivismo que nos va a llevar o este despliegue del ser, si lo queremos plantear en categoría hegeliana. No, eh, no, porque son europeas. ya lo sé, pero si vos te pones, sabía que ibas a decir eso, si vos te pones a pensar, Dussel usa a Hegel y a Marx, digamos, y es que le da toda la estructura, incluso todos los movimientos revolucionarios, incluso el sujeto Perón, no deja de ser un admirador de estos buenos hombres porque le dan la estructura del Estado que él necesita, un Estado firme y esa parte de la masa fundiéndose con el todo para poder o ser dirigida o movilizada o espiritualizar la cosa, vaya a saber con qué fines, ¿no? Pero definitivamente se da algo. Y él empieza a decir que el mecanismo sirve, pero lo que tiene que haber es la verdadera existencia del hombre, y ahí empieza a sonar como sartriano, aunque se queda con el existencialismo de Heidegger, porque él no lo nombra en el 49 a Sartre, pero empieza a hablar de la náusea. La náusea qué, la náusea qué, la náusea qué, como diciendo, si el hombre va para ese lado, se va a quedar analizando todo lo terrible de la existencia, y a la existencia la tenemos que dirigir, y para eso estamos acá. No, la política de Perón es una política muy, muy hábil, y empieza a plantearle horizontes a ese hombre que quiere dirigir. Bueno, yo no sé si eso está bien o está mal, pero sí es característico del movimiento, y, y a la vez empieza a decir, bueno, el hombre tiene que estar a la altura, digamos, poner, si en esta época se empiezan a hacer rascacielos o se empiezan a hacer transatlánticos, el hombre tiene que estar a la altura de habitarlos. Entonces ya no es una cosa minúscula, es algo que tiene la grandeza y la potencia de habitar lo que crea y a la vez de crear y crear y crear. Pero eso no es para unos pocos individuos, es para todos. Mm. Entonces, casi que te convences vos de que hay algo de filosofía argentina por el lado que a mí no me gusta escucharlo, pero podría llegar a estar de acuerdo en el concepto último de que algo hay. Bueno, es que estaba buscando eso, ¿no? Buscando algún referente de originalidad, y no alguien que sí trae, como alguien recién comentaba acá, estaba tratando, hay muchos comentarios y agradezco a todos los que están poniendo cosas. Casé recién uno que decía, ¿puede ser posible pensar una interpretación argentina de la filosofía europea? Sí, claro, o sea, hay originalidad en pensadores argentinos por su manera propia de repensar cuestiones europeas. Pero fíjate que incluso parece difícil, yo te cargaba recién cuando vos decías si lo pensábamos en categorías hegelianas, pero sí, o sea, tenemos también un poco estructurada nuestra cabeza en pensar en categorías hegelianas, categorías kantianas, categorías, bueno, aristotélicas, ¿no? Eh, que, bueno, eso es algo interesante en Borges, cuando él en Tron plantea pensar, interpretar el mundo con otras categorías, ¿no? Cuando él dice, por ejemplo, que en un sector de Tlön no hay sustantivos y todo se describe con verbos, ¿no? El famoso lunecer, porque no hay luna, Es fantástico. eh, y en otro sector se describe con adjetivos, ¿no? Ninguno de los dos tienen, porque los de Tlön son idealistas, no hay conservación de la sustancia y qué sé yo, ahí está pensando categorías nuevas para pensar la realidad, ¿no? Y entonces ahí decís, bueno, mediante este juego se puede pensar una manera distinta de percibir lo real,
y de esa manera lograr algo más original. Pero bueno, eso ya es muy difícil, no pedimos ese nivel de exigencia, me parece. Como tener Pensemos, un propio pensamiento en ese sentido, ¿no? Una propia categoría mental de clasificar la realidad que sea propia de los argentinos. Aunque bueno, los argentinos, por ejemplo, no sé, arreglamos todo con alambre, ¿no? Y tenemos ciertas no nos vayamos cuestiones. por ahí, que es la parte menos feliz nuestra, pero pensá en el lenguaje. ¿No hay un modo de ir modificándolo? Digamos, capaz que no pensar en categorías binarias, somos como impulsores de eso también. Si vos decís, Bueno, yo no sé por qué molesta tanto el lenguaje inclusivo a ciertos sectores cuando ya lo hablamos muchas veces esto, que el lenguaje cambia constantemente, el lunfardo es algo propio de la Argentina, muchas palabras ya quedaron incorporadas, como así también incorporamos palabras del inglés, ¿no? Por ejemplo, más que nada con la tecnología, eh, y molesta estas cuestiones a veces del lenguaje inclusivo que tienen algo más serio, si se quiere, o sea, tiene un respaldo filosófico, ontológico atrás que tiene que ver con la identidad personal, con cómo uno se percibe. Eh, yo no sé no sé en realidad cuál es el origen del lenguaje inclusivo, sé que acá pega mucho porque, bueno, en todo lo que sea idioma castellano, tenemos el todos que incluye a la mujer y entonces, por un lado, sector femenino diciendo no me siento incluida dentro de la O del todos, hay que decir todos y todas, y por otro lado, sector que no es ni masculino ni femenino, el sector no binario que dice no, ni la O ni la A, necesito otra cosa. Y bueno, el castellano tiene eso. En otros idiomas, no sé cómo se da esto el lenguaje inclusivo, porque en otros idiomas incluso no hace falta, ¿no? En inglés, por ejemplo, no sé, es una misma palabra, el artículo, por ejemplo, el de. El ujú, de es el, la, los, las, y tal vez no tienen estos problemas. Yo no sé si es algo propio argentino eso, pero sí es algo del castellano. entonces, Don Vázquez. Peleémonos que eso suma, ¿eh? No me des la razón porque baja el No te rating. estoy dando la razón. Yo sostengo de que hay una filosofía argentina, digamos, si no la hay desarrollada, yo creo que definitivamente se está desarrollando y, y el hecho de que se esté haciendo constantemente filosofía de acá, quizás no sé si estamos en los umbrales de que mañana o pasado se reconozca a la filosofía como se reconocen cortes de tal, de cual o de otro lado. Digamos, yo creo que, ponele, algo bueno está saliendo de esto. Hay gente que está elaborando pensamiento más allá de repetir autores y que todo el tiempo trabaja esos autores dándole un tinte totalmente personal. Cuando vos ves un vivo de dos personas hablando sobre un autor, yo creo que ahí también se está desarrollando filosofía. Y no es lo mismo ver un vivo en Argentina que en otro país. Digamos, son menos estructurados y a la vez eso permite quizás que se filtre un pensamiento propio de quien lo está dando, porque las clases no son punto A, punto B, punto C, o en el orden que a veces uno ve que en otros lugares se hacen de manera tan solemne que, si bien Mm. si querés tomar apuntes es mucho mejor eso, pero si querés originalidad, a veces a mí me simpatiza mucho Sí, ver pero algunas cosas que ojalá, digo, alguien tomase el tiempo de tipear esto y esto funcionase como material mañana. sí, es que sí, bueno, esto empieza a formar parte del nuevo material didáctico. Bueno, lo sabemos porque utilizamos incluso nosotros videos de colegas, ¿no? Videos de los canales de YouTube de los colegas,
ya se integran al material didáctico que uno puede usar en el aula, y con estos vivos puede pasar lo mismo, porque quedan grabados y uno los puede volver a ver. Pero yo no niego la originalidad, es lo que te decía antes, sí, la originalidad está, pero cuando te fijas los temas, fíjate la mayoría de los vivos que fueron saliendo, ¿no? Y muchos vivos sobre Kierkegaard, muchos vivos sobre Nietzsche, muchos vivos sobre Sartre, todos europeos. Tenemos que Y me pensar está, me cuestiones. está mojando la oreja. Yo hoy adquirí Sí, un vos nuevo hiciste mucho vivo sobre Kierkegaard. y lo seguiré haciendo porque para mí es una temática personal, y la existencia de todos los existencialistas es el que más me simpatiza. Lo que no quiere decir es que quizás mañana o pasado yo pueda digerir todo eso que hoy me está atragantando y, y pueda volcar un pensamiento desde acá, digamos, porque Ujú. si vos me decís, listo, sí, habla sobre la angustia, pero la angustia no es europea, la angustia es universal. Me gusta, me gusta. Es decir, ¿quién tenés que cruzar el Atlántico para angustiarte? No. No, no, es una categoría de pensamiento que surge en Europa. Pero, o sea, pensarlo de esa manera, decir la angustia, pero se vive de manera universal. A ver, Sí, a un maya que lo estaban por sacrificar, estuvo encerrado toda la noche sabiendo que al otro día le abrían el pecho con una piedra. ¿Qué, qué sabés que es lo que pensaba? Algo en una categoría desde este lugar del mundo. estaba feliz porque le iban a sacrificar a su Dios. Si era No, realmente no, un no, no. creyente, tenía que estar Ese no feliz. estaba feliz porque ese era un capturado que estaba negado y que le recabía. El que estaba feliz era el vikingo que sabía que eso era por la tribu. Eh, no sé. Bueno, pero espera, pensemos también eh, desde el lado del arte, ¿no? Que desde el lado del arte después se dispara también mucho pensamiento y se pueden hacer, pueden terminar siendo tesis filosóficas. Desde el lado del arte, el movimiento de la cumbia villera, por ejemplo. Ahí también te compro como que hay algo argentino. Ahí hay algo propio de acá. Cuando uno escucha las letras, las temáticas de la cumbia villera que empezó a surgir alrededor de los 2000, ¿A porque dónde me querés hasta los llevar? 90, No sé para dónde me querés llevar, hasta, pero voy con vos. A ver, vení decime. de la mano, confiado. No, pero hasta los 90 la cumbia era la cumbia, no sé, de cuando éramos chicos, Ricky Maravilla, qué sé yo. En los 90 empezó Sombras, hubo todo un movimiento, Comanche, Volcán, pero no era todavía cumbia villera. Después vino el movimiento de la cumbia villera. La cumbia villera trajo una temática nueva e hizo visible este concepto, esta categoría, porque es una categoría, la categoría de villa. La categoría de villa, que lo vemos ahora, por ejemplo, en que se haga famoso un tipo como elegante, porque hay una conexión con cierto sector que se ve representado en ese cantante, en esas letras, en esa forma de vestirse, en esa forma de hablar, y lleva a que sean exitosas también novelas como Ocupas, que ahora vuelve a aparecer. Sí, empezó hace 20 años, pero por algo, bueno, ahora la toma Netflix y se llenó de memes de Ocupas, porque volvió a aparecer. Lo que fue El Marginal, bueno, antes Tumberos, ahora está esta serie de Polka que para mí es malísima porque no, para mí no captan, ellos no captan la esencia, que es el nombre de un número, ¿no? Con la 1, 15, 25, qué sé yo, ¿no? Pero hay algo ahí del pensamiento villero como representación, me parece algo original de la cultura argentina, que no sucede, está bien, en Brasil están las favelas, en otros países también tendrán, no sé si lo llamarán villas también, porque el nombre, en realidad el nombre villa originalmente no representa eso. Si uno piensa, no sé, Villa Langostura, es todo lo contrario a una villa de retiro, ponele. Partes del mundo. Eh, A ver, vos fíjate que Hay un movimiento ahí, hay un movimiento. Entonces se puede hacer después tesis filosóficas sobre el pensamiento villero, sobre las categorías villeras de
y no lo digo villero despectivo, ¿no? Es No, una no, 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 categoría, la no. categoría villera de ver la realidad. Por ejemplo, el lenguaje que se utiliza, las relaciones. A ver, Ahí también, encuentro algo argentino, ponele. Pero ves, no tiene nada que ver con cuando uno lee a los filósofos argentinos, me parece. Los filósofos argentinos me parece que están haciendo filosofía europea acá. a ver, Y el cuando, movimiento villero, la poesía de, ¿cómo se llama este señor, este poeta, el de la máquina de hacer paraguayitos? Alguien que esté leyendo, el que esté escuchando y me ponga acá algo. mira, hay Bueno, movimientos sociales desde la se villa me y va a hay, salir. digamos, si vos te pones a pensar, ahí también tenés a Mujica pensando en la categoría Ujú, del ser villero, que también no es como una nueva mitología. o n- ujú. y tenés quizás a Darío, que empieza con todo este movimiento de masificar la filosofía, haciendo mentira a la verdad y de fondo cumbia villera. Digamos, el paralisa, Cucurto, sí. Perdón, ahí alguien me puso Cucurto. Ese es el que yo quería decir. gracias, Con la máquina de hacer paraguayitos. el sueño del caracol que está aportando acá. Washington Cucurto, así se llama. Washington Cucurto. Intensidades vitales, Búsquenlo. gracias Gustavo por estar. Ahí está, ahí aparece. A ver, no es casual que Darío, digo, tome el paralisa hecho desde la cumbia villera y tenga que, digamos, el paralisa es como un paralisa. Es música europea Después le decimos a Noé que lo haga en el teclado. hecha cumbia y no deja de ser lo mismo. Mm. Filosofía europea hecha argentina. Y eso, digamos, pero si vos ponés la música clásica, definitivamente no pegaría, porque nadie anda con Bach, como nadie andaría quizás con los tomos de Hegel. Digamos, argentinizarlos es parte de apropiárnoslo en la cultura. Y a la vez tenés a todos los tipos que hicieron de las cátedras de filosofía argentina, que también trajeron a esos tipos porque son los que los tradujeron. Si no, no tendríamos cómo interpretarlos, porque son pocos, creo, los que saben alemán, salvo Javi, que anda hablando, que hoy llegó a los 10.000 seguidores. Eh, Vamos, Javi, de Filocrítica. entonces, si vos Bueno, decís, ¿y por qué? Pero necesitamos. Está bien, ponele que no tenemos nadie que nos traduzca a Heidegger y a Sartre, del alemán y del francés. ¿Y no podíamos hacer filosofía sin leer a los europeos? Lo hacemos nosotros. es raro pensar que se puede hacer filosofía sin saber lo clásico. Definitivamente estamos tratando de despegar de eso. Y los que están haciendo filosofía escrita, muchos se están despegando de eso. Hay como un... Mm. A ver, incluso hay mucho material que está circulando ahora de filosofía local. Bueno, creo que encontramos ahí algunos tips, digamos, no sé, algunos lugares de donde agarrarse de lo local, creo. No sé, te digo, yo mencionaba el peronismo, Roberto Arlt, lo villero como categoría, eh, es la cuestión de la difusión por las redes como una filosofía local actual, ¿no? Contemporánea, un modo contemporáneo de hacer filosofía, porque si pensamos cómo hacer filosofía hoy, yo creo que tenemos que claramente incluir esto que hacemos nosotros, o sea, nosotros y el resto de las cuentas, ¿no? La difusión filosófica es un modo de hacer filosofía local y de hacer filosofía ahora, hacer filosofía actual, A ver, ¿no? y hay mitología también
que vos vas, La mitología del gaucho. la mitología del gaucho también, y después hay seres futbolísticos que se convierten en categorías de semidioses que todo el tiempo es como que se renuevan también. Hay como una cosa, yo no soy muy futbolero, pero te veo a vos y diciendo, mira, no me hable porque estoy viendo el partido de tal cosa. Y bueno, listo. Y ahí hay algo también. Acá alguien menciona el rock y el rock también habla de... Sí, con el rock sucede algo similar, ¿no? Acá el comentario dice, hacer filosofía local es como ser original del rock, ¿no? Está bien, estamos agarrando algo de afuera y tratando de hacerlo al modo argentino. Y me interesó también un comentario que estaba más arriba, Nora Vacas dice, Lucrecia Martel dijo que le gustaría a la población villera hacer una serie sobre la clase media argentina, ¿no? Bueno, está bueno hacer ese entrecruzamiento porque aparte ahí están las categorías, las perspectivas, la representación del villero que vemos en la tele es la representación del villero hecha por alguien de clase media, ¿no? Que dice, bueno, a ver, habla así como hablan los villeros, ¿no? No sé, vestite así, seguro te gusta la cumbia, ¿no? Está también muy estereotipado esta cuestión. Es cierto. Pero bueno, algunas cosas propias hay. Te digo también como para ir redondeando, porque estoy ahí relojeando que ya Sí, son y sí, yo me 57 saqué y no, el reloj para, digo, no sí, sí, pasarnos sí, y darle el pie a los para, compañeros que siguen. Conclusión. Si bien parece que filosofía argentina no cierra, hay cierta originalidad que puede llegar a ser característica de estas pampas. Hay cierta mitología que podría llegar a ser desarrollada desde este lugar y hay como distintas antropologías a analizar. Una puede llegar a ser la categoría de servillero, que ¿por qué lo traes? porque me, porque me pareció algo, algo, algo propio de nuestro país. O sea, me pareció como un movimiento local o que hay algo ahí que nos representa de alguna forma. Eh, sea uno villero o no sea uno villero, se considere o no de esa forma, eh, creo que es algo que está acá, que nos rodea, que no se puede negar, y bueno, es algo propio de nosotros que no sé si se da, o sea, buscando lo propio lo traje, ¿no? No sé si se da tanto de la misma manera en otros países. Nos piden que Ahí, nombremos a filósofos argentinos, aparte de Jaureche, nombramos a Coriolano Alberini, Carlos Astrada, Alejandro Korn, Alberdi, Francisco sí, y Romero, acá en los Dussel. comentarios están mencionando a alguien, debe ser mi amigo Basic, Full de Sac, que me viene rompiendo las bolas hace rato con que lea a Alberto Vuela. Sí, Alberto Vuela es un filósofo argentino contemporáneo que está vivo. Los estudios de la metapolítica argentina de Alberto Vuela, le debo la lectura, él me mandó unos PDF, los libros igual se consiguen, pero bueno, ahí hay más para investigar, capaz que para un próximo congreso. Amigos, son 5:59, así que esto queda abierto, gente, obviamente no va a haber un cierre, tenemos ahí unas ideas que las que recién resumió Leo, pero no vamos a decir, bueno, conclusión, hay filosofía argentina, no hay filosofía argentina, esto queda abierto, esto fue nada más que la apertura, quédense ahora con Diego Singer, de Taller de Filo, y Alejandro Campos, eh, Alex Lee, algo así Sí, muchas es Instagram, consonantes, eh, pero personas Diego empieza a transmitir, así que es que más fácil por apreciamos Taller de Filo. muchísimo, eh, respetamos mucho el laburo de Diego y bueno, sigan el vivo ese. Juan, un honor, charlemos algún día eh, sobre Borges, podría llegar a ser un lindo diálogo. Y si no, Dale. Y sobre Art también. sobre él también. Nos quedan ahí,
Nos quedan dos pendientes. Podemos hacer ahí un art Un board, cruce, ¿no? Un un Borges Art, Florida. dale, un Bueno, AB. está comenzando Taller de Filo. Vamos a ser respetuosos. Bueno, Así que muchísimas gracias, Juan. Un honor ser tu amigo y otro honor gracias, estar trabajando para difundir todo el trabajo que hacen las cuentas y vos en particular. Buena vida, viva el mate, gracias esta Leo, filosofía un argentina que se está abrazo, desarrollando. abrazo a todos los que se quedan hasta ahora y sigan ahora, vayan a Taller de Filo, sigan ahí. Entonces, el video sobre Horacio González entre Diego Sinker y Alejandro Campos. Adiós, chau chau.